Vamos a continuar citando la valiosa obra del pensador indio Jiddu Krishnamurti, La Revolución Fundamental. En el capítulo 2 dice: es muy obvio que todos los problemas requieren no una respuesta, una conclusión, sino la comprensión del problema en sí, pues la respuesta, la solución del problema, está en el problema. Y para comprender un problema, cualquiera que sea, personal o social, íntimo o general, resulta indispensable cierta quietud, cierta cualidad de no identificación con el problema. Es decir, vemos en el mundo de hoy desarrollarse grandes conflictos ideológicos, confusión y lucha de ideas antagónicas, que al final conducen a la guerra, y a través de todo eso queremos paz, porque es obvio que sin paz no es posible la creación individual, la cual requiere cierta quietud, una sensación de existencia sin perturbaciones. Para crear, para pensar de un modo nuevo acerca de cualquier problema, es esencial vivir con tranquilidad, pacíficamente. Ahora bien, ¿cuál es el principal factor que ocasiona esa falta de paz dentro y fuera de uno mismo? Ese es nuestro problema. Tenemos innumerables problemas de diversos tipos y para resolverlos es preciso que haya un terreno de quietud, un sentido de observación paciente, un enfoque silencioso. Eso es indispensable para la solución de cualquier problema. ¿Qué cosa es eso que impide la paz? La silenciosa observación de lo que es. Me parece que antes de empezar a hablar de paz, deberíamos comprender el estado de contradicción, porque ese es el factor de perturbación que obstaculiza la paz. En nosotros y en torno nuestro vemos contradicción, y como he procurado explicarlo, lo que nosotros somos, eso es el mundo. Sean cuales fueren nuestras ambiciones, nuestros empeños, nuestros objetivos, sobre ellos basamos la estructura de la sociedad. De suerte que, como estamos en contradicción, hay falta de paz en nosotros, y por tanto, fuera de nosotros. Hay en nosotros un estado constante de negación y afirmación, lo que queremos ser y lo que somos. El estado de contradicción engendra conflicto, y este conflicto no trae paz, lo cual es un hecho obvio, sencillo. Esta contradicción íntima no debe interpretarse como dualismo filosófico de algún género, porque eso resulta una muy fácil evasión. Esto es, diciendo que la contradicción es un estado de dualismo, creemos haberla resuelto, lo cual, evidentemente, resulta mera convención, algo que contribuye a eludir lo existente. Bueno, ¿qué entendemos por conflicto? Por contradicción. ¿Por qué hay contradicción en nosotros? ¿Comprenden lo que entiendo por contradicción? Esta constante lucha por ser algo distinto de lo que soy. Soy esto y deseo ser aquello. Esta contradicción es en nosotros un hecho, no un dualismo metafísico, lo cual no necesitamos discutir. La metafísica nada significa para la comprensión de lo que es. Podemos discutir, digamos, el dualismo, lo que es, si existe, etc. Pero ¿qué valor tiene eso si no sabemos que hay contradicción en nosotros, deseos opuestos, intereses opuestos, empeños opuestos? Es decir, quiero ser bueno y no soy capaz de serlo. Esta contradicción, esta oposición en nosotros debe ser comprendida, porque engendra conflicto, y estando en conflicto, en lucha, no podemos crear individualmente. Veamos claramente en qué estado nos hallamos. Hay contradicción, y por ello tiene que haber lucha, y la lucha es destrucción, despilfarro. En ese estado no podemos producir más que antagonismo, lucha, mayor amargura y dolor. Si podemos comprender esto plenamente y así liberarnos de contradicción, podrá haber paz interior, la cual traerá comprensión entre unos y otros. El problema es pues viendo que el conflicto es destructivo, ruinoso, ¿por qué es que en cada uno de nosotros hay contradicción? Para comprender eso, debemos avanzar un poco más. ¿Por qué existe la sensación de deseos opuestos? No sé si nos damos cuenta de ello en nosotros mismos, de esta contradicción, de ese sentido de querer y no querer, de recordar algo y tratar de olvidarlo, y enfrentar alguna cosa nueva. Observa eso nada más. Es muy sencillo y normal, no es una cosa extraordinaria. El hecho real es que hay contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué entonces surge esta contradicción? ¿No es importante comprender esto? Porque si no hubiera contradicción, no habría conflicto, no habría lucha. Entonces, lo que es podría ser comprendido sin introducirle un elemento opuesto que crea conflicto. Nuestra interrogante es, pues ¿por qué existe esta contradicción? Y por tanto esta lucha que es desgaste y destrucción. ¿Qué entendemos por contradicción? ¿No implica ella un estado transitorio que se ve contrariado por otro estado transitorio? Esto es, yo creo tener un deseo permanente, afirmo que hay en mí un deseo permanente, y surge otro que lo contradice, y esta contradicción produce conflicto, el cual es un desgaste. Es decir, hay constante negación de un deseo por otro deseo, un empeño que sobrepone a otro empeño. ¿Pero existe el tal deseo permanente? Todo deseo, por cierto, es transitorio, no en un sentido metafísico, sino efectivamente. No conviertas en algo metafísico creyendo que lo has comprendido. De hecho, todo deseo es impermanente. Yo quiero un empleo, es decir, espero que cierto empleo sea un medio de felicidad, y cuando lo obtengo no me siento satisfecho. Quiero llegar a ser gerente, luego propietario, y así sucesivamente, no solo en este mundo, sino en el mundo llamado espiritual. El maestro de escuela quiere llegar a ser director, el cura quiere llegar a ser obispo, el discípulo quiere llegar a ser maestro.
Así pues, este constante devenir, este llegar a un estado tras otro, produce contradicción, ¿no es cierto? ¿Por qué, por lo tanto, no considerar la vida como una serie de fugaces deseos, siempre en contradicción unos con otros, en vez de considerarla como un deseo permanente? De ese modo, la mente no necesita hallarse en un estado de contradicción. Si miro la vida no como un deseo permanente, sino como una serie de deseos temporarios que cambian constantemente, entonces no hay contradicción. No sé si me explico claramente, porque es importante comprender que donde quiera exista contradicción, hay conflicto, y el conflicto es improductivo, ruinoso. Ya se trate de una reyerta entre dos personas, o de una lucha interior, como la guerra, el conflicto es totalmente destructivo. De suerte que la contradicción surge tan solo cuando la mente tiene un punto flojo de deseo, es decir, cuando la mente no considera como deseo, todo deseo, como movedizo, transitorio, sino que se apodera de un deseo y hace de él una cosa permanente. Y solo entonces, cuando surgen otros deseos, hay contradicción, pero todos los deseos están en movimiento constante, no hay fijación del deseo. No hay punto de deseo, pero la mente establece un punto fijo porque todo lo trata como medio de llegar, de ganar. Y tiene que haber contradicción, conflicto, mientras uno está llegando. No sé si ves este punto. Es importante ver ante todo que el conflicto es esencialmente destructivo, ya se trate de conflicto entre comunidades, entre naciones, entre ideas, o del conflicto dentro del individuo, resulta improductivo. La lucha es utilizada, explotada por los sacerdotes y los políticos. Si esto lo comprendemos, y si vemos realmente que la lucha es destructiva, tenemos luego que descubrir cómo producir la cesación de la lucha, y por lo tanto debemos investigar la contradicción. Y la contradicción implica siempre deseo de devenir, de ganar, de llegar. Y eso después de todo es lo que entendemos por la llamada busca de la verdad. Es decir, deseas llegar, lograr éxito, deseas encontrar un Dios o verdad que sea tu permanente satisfacción. Por consiguiente, no buscas la verdad, no buscas a Dios. Lo que buscas es satisfacción duradera, y a esa satisfacción la revistes de una idea, de una palabra de sonido respetable, tal como Dios, la verdad. En realidad, empero, cada uno de ustedes busca satisfacción, y ese placer, esa satisfacción, la colocas en el punto más alto, llamándole Dios, y el punto más bajo es la bebida. Mientras la mente busque satisfacción, no hay mucha diferencia entre Dios y la bebida. Socialmente puede que la bebida sea mala, pero el deseo íntimo de satisfacción, de ganancia, es aún más dañoso, ¿verdad? Si realmente quieren hallar la verdad, deben ser en extremo honestos, no solo en el nivel verbal, sino del todo. Tienen que ser extraordinariamente claros, y no pueden serlo si no están dispuestos a enfrentar los hechos. Eso es lo que intentamos hacer en estas reuniones, ver claramente por nosotros mismos lo que es. Si no quieren ver, se pueden ir, pero si quieren encontrar la verdad, deben ser extraordinaria y escrupulosamente claros. Por consiguiente, es obvio que un hombre que desea comprender la realidad debe comprender todo este proceso de la satisfacción, y no solo de la satisfacción en el sentido literal, sino en el sentido más psicológico. Mientras la mente esté fija como centro permanente, identificada con una idea, con una creencia, tiene que haber contradicción en la vida, y esa contradicción engendra antagonismo, confusión, lucha, lo cual significa que no puede haber paz. De suerte que el mero hecho de forzar la mente a ser pacífica resulta totalmente inútil, porque la mente disciplinada, forzada, compelida a ser pacífica, no está en paz. Aquello que ha sido pacificado no es pacífico. Pueden imponer a un niño vuestra voluntad, vuestra autoridad, para hacer que sea pacífico, pero este niño no es pacífico. Ser pacífico es cosa del todo diferente. Para comprender, pues, todo este problema de la existencia, en la que hay constante lucha, dolor, constante desacuerdo, constante frustración, debemos comprender el proceso de la mente, y esa comprensión del proceso de la mente es conocimiento propio. Después de todo, si no sé pensar, ¿qué base tengo para pensar rectamente? Tengo que conocerme a mí mismo. Conociéndome a mí mismo, adviene la quietud, la libertad, y en esa libertad está el descubrimiento de lo que es la verdad, o la verdad en un nivel abstracto, sino en todo incidente de la vida, en mis palabras, en mis gestos. La verdad ha de ser hallada en los temores, en las penas, en las frustraciones del diario vivir, porque ese es el mundo en que vivimos, el mundo del tumulto, el mundo de las miserias. Si eso no lo comprendemos, el comprender simplemente alguna realidad abstracta es una evasión que conduce a más desdicha. Lo importante, pues, es comprenderse uno mismo, y la comprensión de uno mismo no es cosa separada del mundo, porque el mundo está donde están ustedes, no a millas de distancia. El mundo es la comunidad en que viven, vuestras influencias ambientales, la sociedad que han creado, todo eso es el mundo, y en ese mundo, a menos que se comprendan a ustedes mismos, no puede haber transformación radical ni revolución, y por lo mismo ninguna creatividad individual. No les asuste esa palabra, revolución. Es realmente una palabra maravillosa, de tremendo significado, si saben lo que ella quiere decir. Pero la mayoría de nosotros no quiere cambio, resiste al cambio. Nos gustaría una continuidad modificada de lo que es, a lo que se llama revolución, pero que no es revolución.
La revolución podrá producirse y es esencial que ocurra tal revolución, tan solo cuando ustedes como individuos se comprendan a sí mismos en relación con la sociedad y por lo tanto se transformen. Y tal revolución no es momentánea, sino constante. La vida es pues una serie de contradicciones, y sin comprender esas contradicciones no puede haber paz. Es indispensable tener paz, tener seguridad física, para vivir, para crear, pero todo lo que hacemos la contradice. Queremos paz y nuestros actos producen guerra. No queremos luchas comunales, y sin embargo esa esperanza se ve denegada. Así pues, hasta que comprendamos este proceso de la contradicción en nosotros mismos, no puede haber paz, y por lo tanto ninguna nueva cultura, ningún nuevo estado. Y para comprender esa contradicción, debemos enfrentarnos con nosotros mismos, no en teoría, sino tal como somos, ni con previas conclusiones, con citas del Bhagavad Gita, del Sankara, etc. Debemos considerarnos a nosotros mismos tal como realmente somos, lo agradable y asimismo lo desagradable, cosa que requiere capacidad para mirar exactamente lo que es. Y no podemos comprender lo que es si condenamos, si nos identificamos, si justificamos. Debemos mirarnos a nosotros mismos como miraríamos a aquel hombre que camina por la carretera, y eso requiere constante perfección, alerta percepción, no en algún nivel extraordinario, sino percepción de lo que somos, de nuestro lenguaje, de nuestras reacciones, de nuestra relación con los bienes, con la gente pobre, con el mendigo, con el hambre de letras, etc. La alerta percepción debe empezar a ese nivel, porque para ir lejos uno tiene que empezar cerca. Pero la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a empezar cerca. Es mucho más fácil, por lo menos así lo creemos, empezar lejos, lo cual es evadirse de lo cercano. Todos tenemos ideales, somos peritos en evasiones, y esa es la maldición de esas religiones escapistas. Para ir lejos hay que empezar cerca. Esto no requiere algún extraordinario renunciamiento, sino un estado de alta sensibilidad, porque aquello que es altamente sensible es receptivo. Y no solo en ese estado de sensibilidad puede haber recepción de la verdad, que no es para el hombre lerdo, para el holgazán, para el que no se da cuenta. Él nunca podrá encontrar la verdad. Pero el hombre que empieza cerca, que se da cuenta de sus gestos, de sus palabras, de su manera de comer, de su modo de hablar, de las modalidades de su conducta, para él existe una posibilidad de ahondar muy extensivamente, muy ampliamente, en las causas del conflicto.